Bienvenido al libro. Marian, el diario de una bruja. Capítulo 2. La niña que nació con recuerdos de amor. Como te estaba contando, cada uno de nosotros somos o tenemos algún don, el cual tenemos la oportunidad de desarrollar o utilizarlo cuando estamos siendo humanos o estando en algún otro plano. Hay algunos que quieren utilizar sus dones una vez que haya trascendido como energía, pero también hay quienes lo hacen en ambos. Yo soy uno de esos casos. Desde que era niña siempre tuve la curiosidad de entender por qué es que tenía recuerdos de cosas que estaba segura no había vivido. Desde muy pequeña tenía la empatía con cosas que quizá a mi corta edad ni siquiera debería de haber notado o entendido lo que en ese momento está sucediendo. Sin embargo, siempre tuve esa cualidad y sabía que algo diferente en mí estaba ocurriendo. Yo no puedo decir en cierta forma si en aquellas ocasiones podía recordar lo que ahora estoy haciendo, porque en realidad mi don no estaba centralizado en ver o escuchar cosas, sino en sentirlas prácticamente, y aunque suene extraño podía sentir los sentimientos de otras personas si estaba muy cerca, y lo más difícil era cuando sentía aquellas energías de otro plano, o lo que pudiéramos llamar muertos o fantasmas o cualquier nombre que tú conozcas, pero de eso hablaremos más tarde. Cuando era niña, a pesar de que tenía todas esas cualidades, yo viví una vida humana normalizada, y digo normalizada porque no todos tienen ese don o esas cualidades, lo que lleva a que la humanidad tenga miedo de lo que no puede ver, sentir o escuchar, y por ello la mayoría de las personas que son igual que nosotras terminan siendo obligados a vivir en secreto, a ocultar sus dones, a creer que quizá están locos, y muchas veces terminan viviendo medicados para apaciguar su característica peculiar, o en el peor de los casos nunca en toda su vida saben que tienen esa bendición y no cumplen con su misión hasta que cuando trascienden, el mismo universo los coloca en el sitio en el que deben estar para ayudar y cumplir con su misión. En fin, hay muchos tipos de situaciones que por el miedo o por la resistencia al cambio no te permites desarrollarte. Pero hablemos quienes tenemos inconscientemente e indirectamente caminos y señales que nos permiten saber que estamos dotados de ciertas habilidades que nos permitirán ayudar a la humanidad y por consiguiente sanar algunas energías que tenemos dentro, o que las demás personas tienen que sanar para poder trascender hacia otro nivel para llegar al fin. Yo no solamente podía sentir emociones, sino tenía presentimientos de que algo parecido había vivido y que tenía posibles respuestas para algunos problemas. Y era extraño porque a pesar de que nunca lo había vivido o lo había pasado siendo niña, estaba segura de que tenía algo que decir. Desde pequeña en la escuela siempre tuve excelentes calificaciones, y ahora entiendo el porqué, y es que los recuerdos de lo antes vivido se conservaron en mi mente, facilitándome el aprender ahora mucho más de lo que a mi corta edad debería. A veces me aburría, pero la mayor parte del tiempo agradecía todo lo que eso me ahorraba en esfuerzo y tiempo. Y creo que eso permitió que pudiera descubrir que yo era alguien no solo diferente, sino que tenía una misión de vida. Como tenía mucho tiempo libre, ya que cuando eres niño no tienes obligaciones como trabajo, las responsabilidades más allá de que conservaras tu cuarto limpio, ordenado o de vez en cuando lavar los trastes, me permitió hacer o experimentar lo que después entendí que era meditación, ya que una de mis habilidades y gustos era leer. Leer casi de todo, y una vez que terminaba un libro o algo en internet me ponía a pensar en calma y acostada con los ojos cerrados, prestaba atención qué era lo que estaba recordando o sintiendo en esos momentos con respecto a lo que había leído, y lo más curioso que hasta ahora me da sentido es que yo sabía que algunas cosas no habían sucedido de la forma en la que estaban escritas. De alguna manera sabía que faltaban cosas o que el enfoque en el que nos decían las cosas no eran o estaban asentadas a como ya las recordaba o sentía que habían sucedido, hasta que en una ocasión con mucha concentración pude viajar, pude ver y visualizar en mi mente a lo que me estaba refiriendo, y entonces pude entender en ese momento que yo no solo estaba soñando o creando ideas, sino más bien estaba recordando y trayendo a mi vivencias de vidas pasadas, puesto que lejos de crear imágenes o ideas en mi cabeza, en realidad estaba sintiendo y viéndome en mí, como primera persona, las escenas que tenemos plasmadas en los libros de historia. Y al parecer yo no soy una persona o una energía joven, incluso creo que lo que viví tomó decisiones buenas para muchas personas o energías, por lo que me concedieron el poder recordar para ya no iniciar desde una vivencia en blanco, y poder ayudar a la humanidad a entender cosas. Por poner un ejemplo, en mi mente y en mi sentir tenía claramente recuerdos del origen del Sol, y estoy segura que no solamente la humanidad se creó por temas de evolución,
sino porque la raza humana llegó a invadir un planeta debido a que consumimos todos los recursos naturales que teníamos disponibles y jamás nos preocupamos por renovarlos o tener la conciencia y planes de lo que haríamos en caso de acabárnoslo, y que al encontrar un planeta similar o igual del que contábamos, tuvimos que destruir toda la vida que tenía este planeta ocultando nuestros actos con una historia de un meteorito, ya que eso suena menos atroz de lo que fue realmente. Recuerdo muy bien cómo esa energía que se generó al tomar algo que no nos pertenecía y que además la vida que era inocente fue arrebatada generó una cantidad de destinos para todos los que tomaron esas decisiones de una forma muy brutal. Ya que como te decía, el destino o las futuras vidas que tenemos marcadas se van forjando desde las vivencias y decisiones que tenemos, y estoy seguro que al igual que Hitler, estas personas siguen reencarnando hasta cumplir y pagar lo que ocasionaron, sin importar que lo hayan hecho para salvar a toda una raza completa, porque alguien muy sabia dijo: el derecho de una persona termina cuando inicia el de la otra. Y esta frase lo dijo alguien quien no solo tenía conciencia de vidas pasadas, sino que era parte de las personas que habían tomado la decisión de quitar vidas para salvar otras. Y el origen del sol es una de muchos recuerdos que no solo siento, sino que estoy segura que viví y que forme parte de lo que sucedió, y que la divinidad del universo me permitió recordar para poder trascender tanto mi energía, como las energías de los que me rodean. Algo más de lo que me di cuenta o fui consciente desde niña, es que algunos animales también ayudaban al universo a trascender su energía. La primera vez que lo vi fue en unas vacaciones al mar. Mi familia solía visitar Nueva York y las playas de esa ciudad tienen aguas con poca transparencia, pero de repente observé cómo destellos de luz se movían por debajo de la superficie. Y cuando le pregunté a mis papás qué eran aquellas luces, parecía que ellos no las veían. Sin embargo, esa no fue la única vez que observé esas luces. También las veía cuando habían enormes parvadas de pájaros en el cielo. Era como un destello, o como una línea que formaba el mismo camino que estos estaban tomando. Era curioso porque por segunda vez las personas que estaban alrededor mío parecían no notarlo. Con el tiempo entendí que había cosas que yo podía ver y sentir, o incluso recordar que muchas de las personas que estaban conmigo o que conocía no. Dejé de hacer preguntas, y simplemente observaba e intentaba tomar sentido de lo que estaba viendo, por lo que la mayor parte del tiempo me la pasaba sola, observando todo lo que tenía luz, lo que me hacía sentir diferente o todo lo que percibía que los demás no podían ver, y era realmente algo hermoso porque todos los días, al finalizar un día, se veía como los animales pasaban esa energía entre sí para abrir paso a la misma luz hasta el universo. El cielo no parecía un límite. Simplemente ascendía y ascendía hasta que dejaba de ser una luz en movimiento y empezaba a formar parte de un cielo estrellado, como si te diera la sensación de que estuviera tan lejos que lo único que pudieras percibir era un brillo estático, y por alguna razón sabía a dónde iban. Prácticamente esa fue la mayor parte de mi niñez. Además aprendí que todo lo que uno atrae a su vida a través del pensamiento o a través de una intención se cumple, y que el universo constantemente te está brindando el camino, las personas y la energía para que estas cosas sucedan. Por ejemplo, tenía un amigo que siempre que le pasaba algo malo como una caída él expresaba: siempre me caigo, soy un tonto, y podía observar que una luz oscura del cielo baja y se posaba dentro de él, y al poco tiempo le volvía a suceder algo. Recuerdo también que mi mamá en esos momentos tenían problemas económicos y cada que casi terminaba lo que ahora relaciono como una quincena decía: el dinero no me alcanza, somos pobres. Una luz con el mismo tono bajaba desde el universo y se postraba en su cabeza hasta formar parte de ella. Y bueno, supongo que ella no se caía, pero siempre tenía dificultades con el dinero sin importar cuánto dinero ganara. Mi papá era diferente. Era una persona con un carácter un poco sensible, pero era muy positivo con la vida, y aunque él no tuviera mucho que ofrecer siempre agradecía lo que tenía y jamás mencionaba cosas como que algo estaba mal o bien, o si era mucho o poco, sino que les iría mejor siempre, y la luz que caía sobre él no era opaca, sino era brillante, de color oro, pero que emitía tanta luz que se confundía con el sol y curiosamente jamás vi que algo le saliera mal, incluso decía que no sabía exactamente cómo las cosas se ponían a su favor y que muchas veces dejaba que fluyeran y él se encargaba de trabajar duro para conseguirlo. Creo que esa fue la primer lección que mi alma me permitió ver desde muy pequeña, que el universo no solo te escucha, sino que te da las herramientas de las cosas que quieres o de que tienes intención.
Recuerda que ese libre albedrío te proporciona herramientas ilimitadas y lo único que puedo decir al respecto es que no tengan pensamientos limitantes porque el universo constantemente te está escuchando. El universo y el poder del cosmos siempre te dará lo que pides y con tu trabajo duro. Simplemente llegarás tarde o temprano a donde debes de estar. Cuando crecí fue un poco más difícil para mí, porque además de tener conciencia de lo que estaba bien o mal, era como si la etapa de la adolescencia ya la hubiera pasado y no sentía la misma emoción que mis compañeros a la hora de experimentar cosas nuevas e incluso mis intereses eran otros. Por ejemplo, muchos de los chicos estaban emocionados y excitados cuando hacían una fiesta donde había alcohol y cantos, pues yo de alguna manera no me sentía identificada con eso e incluso creo que me sentía incómoda o aburrida, y eso perduró muchos años más, incluso cuando tenía 30. 35 y hasta 50 nunca disfruté de esas experiencias nuevas o viejas. Mis intereses estaban en crear, compartir, expresar, ayudar y observar aquellas cosas que seguía viendo o que de alguna manera seguía sabiendo que solo yo tenía acceso a ellos. Y naturalmente eso me creó algunos problemas con integrarme con la sociedad en la que en esos momentos estaba destinada a estar, pero muy dentro de mí no me importaba que sabía que había un mundo aún más grande allá afuera que quería y tenía que descubrir. Recuerdo que a mis 30 decidí salir de mi país y visitar algo nuevo, conocer una nueva cultura y romper una barrera limitante que era el miedo a salir sola. El país que visité fue Suiza, Zúrich, y sin duda fue el mejor lugar que pude decidir, porque no solo fue un lugar donde conecté con la naturaleza, o que descubrí que había más estilos de vida, sino que descubrí que era una bruja, y que estaba destinada a hacer cosas increíbles, incluso aún después de la muerte. Descubrí que no había sido casualidad el haber escogido de entre tantos lugares en el mundo aquel sitio tan especial. Conocí más de cerca lo que la energía era, lo que el universo ofrece y lo que tiene que buscar. Cuando llegué a Zúrich, lo primero que visité fue su gran lago, y no era extraño esperar que pudiera ver destellos de luz emanando desde el interior. Pero estos eran destellos aún más grandes y por primera vez vi que eran miles de peces quienes como las aves generaban o guiaban esa energía, y desde donde veía al final del lago habían montañas vírgenes llenas de vida silvestre y verdes, y que aunque no eran habitadas estaban muy cuidadas ya que no estaba desaliñado o sucio, por lo que decidí subir hasta la cima para verlo mejor. Creo que no tengo palabras para describir lo hermoso que se veía ese sitio, porque además de lo que todos los humanos pueden ver, yo podía sentir y observar las luces que salían de todos lados. El mirador era increíble porque si volteabas a tu izquierda, podías observar toda la ciudad, las casas y construcciones, carreteras y todo aquello que uno ve naturalmente en una ciudad, y cuando uno veía hacia el centro podías observar el gran lago de Zúrich, el gran y hermoso lago infinito que hacía perderte un poco de saber que estabas en una ciudad. Y para finalizar, cuando volteabas a la derecha te encontrabas con montañas vírgenes y poco pobladas con naturaleza impecable y que sin duda no tenía un fin. Era como un respeto del mundo hacia la humanidad pero también de la humanidad hacia el mundo porque a pesar de que estábamos en los 2000 ese simplemente no se veía la huella del humano sobre ese terreno. Era hermoso, los pastizales, las flores, la altura de las montañas y un cielo tan azul que me permitía ver lo enorme e infinito que era el mundo y creo que tuve mi primer conexión con el mundo astral porque en ese momento fue la primera vez que tuve contacto con una hermana bruja. No solo ya veía que del lago o de la ciudad salían las luces que estaba acostumbrada a ver, sino que habían siluetas de personas, en su mayoría siluetas de mujeres de todos los tamaños por todo el campo y observaba que a diferencia de que fuera una persona normal o que estuviera observando a la población, estas se movían de una forma rápida, ágil y veloz e incluso unas flotaban por arriba de nosotros sin siquiera tomar importancia que las viéramos o no, porque estaba segura que ellas sabían que no podíamos, o eso creían. Tenían algo colgado en su regazo. Era algo increíble porque por un momento me desconecté de que estaba en un sitio público y no me percaté de que aunque la belleza del sitio era única, era mucha la impresión que emanaba. Era extraña para las personas y debo aceptar que en ese momento no me importaba lo que pudieran pensar de mí. Simplemente estaba fascinada y no quería dejar de sentir aquel sentimiento familiar de saber que estaba segura en casa o de que algo dentro de mí sabía que eran mi familia y que quería decir hola, o cualquier cosa que pudiera llamar su atención para que estas voltearan y me vieran y pudiera comprobar que esto no era parte de mi imaginación y que estaban ahí por alguna razón.
Desafortunadamente eso no sucedió en ese momento. Nadie se acercó o volteó sin importar que haya puesto toda mi intención y energía en ello. Simplemente todo continuaba como si nada pasara, o eso creí en ese momento. Zúrich es una hermosa ciudad que, a pesar de todo el lujo y hermosura, en ese momento los sitios estaban prácticamente vacíos y el tren no era la excepción. Como era ya un poco tarde y había recién comido, al regresar al tren después de todo el día me quedé dormida. El tren estaba solo y fue cuando al cabecear cerré mis ojos, pero al cerrarlo no solo dormí, sino fue como si mis ojos se abrieran al mismo tiempo y en el mismo sitio. Pero ahora alrededor de mí estaban las siluetas que vi en el lago y en las montañas, solo que ahora no estaban distantes. Me estaban observando y me saludaron con el nombre de Marian. Hola chicos, gracias por llegar hasta aquí. Este libro lo pueden leer gratis en Amazon, así como mis 21 libros más. Ayúdenme a suscribirse, darle me gusta y compartir el vídeo para seguir compartiendo más contenido. Gracias, hasta pronto chicos.